Formación bilingüe, prácticas profesionales, cultura emprendedora en Universidad Europea del Atlántico, patrocinador de este programa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, señoras, señores, bienvenidos una semana más a este programa Sin Acritud. Decir piñeiro es hablar de generaciones de emprendedores. Este apellido tan arraigado en nuestra comunidad ha dado a Cantabria una saga familiar, aparte de emprendedores, de empresarios, cónsules y de ilustres políticos, como nuestro invitado de hoy, Gonzalo Piñeiro. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por lo ilustre. ¿Cómo se encuentra? Encantado y deseando comenzar este Sin Acritud. Diputado del Parlamento de Cantabria, consejero de Industria y Turismo, concejal, alcalde, presidente del Partido Popular y senador. Casi nada. Casi muchos años. 30 años dedicado. Y algo muy importante, no me gusta nunca el corregir, pero algo muy importante que yo valoro muchísimo también, por añadir ahí, sobre todo por añadir en el principio, que fui, para mí posiblemente, junto con la alcaldía, uno de los cargos más importantes, si se le puede llamar cargo, que tuve, que fue el primer presidente de Nuevas Generaciones que tuvo entonces Alianza Popular en Cantabria, ¿no? Allá por el año 77, era yo un chavalín, tenía 22 años. Y yo creo que fue el inicio de mi actividad política y por eso tengo un recuerdo estupendo. Por eso y porque además estoy comprobando día a día cómo de las nuevas generaciones del Partido Popular está pasando gente a cargos ya de responsabilidad. Ahora hablaremos de esa etapa, de esos inicios en la política. Decía yo que casi 30 años dedicado a ello, casi prácticamente pues toda una vida, se puede decir. Toda una vida, la mitad de mi vida, porque ya he llegado a los 60 años, pero toda una actividad. A veces pienso que sí demasiado, ¿no? Pero bueno, nunca hay que mirar para atrás, hay que ser siempre positivo. Bueno, y siempre con el Partido Popular, siempre. Fiel a su partido. Hoy en día, decir fiel a tu partido puede sonar extraño, antes era algo como lo normal, ¿no? Siempre ha habido. Uno es fiel a su partido, a su ideología política, pero oyendo y viendo tantos casos hoy en día de trásfugas, de cambios de partidos políticos. Porque eso es lo que llama la atención. Yo creo que la inmensa mayoría que pertenece a un partido sigue en ese propio partido. Lo que sí destaca son esos hechos excepcionales, ¿no? Yo no sé cuántos aviones vuelan al día en el mundo. Miles de aviones, y claro, la noticia es el avión que tiene un accidente, ¿no? Por eso, en eso y en otros aspectos, pero especialmente en la política, porque estamos siempre en los medios de comunicación, lo que destaca es precisamente la excepcionalidad. Pero sí, en mi caso concreto, en el entonces Alianza Popular, cuando se constituyó Alianza Popular, yo tuve el privilegio de conocer, cuando era un chaval, porque era muy amigo de mi padre, de mis padres y de mis abuelos, al fundador del partido, a Manuel Fraga, con el que he tenido siempre una amistad estupenda hasta sus últimos días. Y por eso pertenecí, porque lo viví en casa también. Mi padre fue diputado en las constituyentes, por eso yo empecé en esas nuevas generaciones, éramos cuatro o cinco éramos. Y desde entonces pues he seguido en el Partido Popular y, como bien decías antes, en distintos cargos ya públicos que no de los órganos del partido. Para entender un poco su trayectoria y entender un poco las raíces de su familia, porque le viene de familia esto del tema de la política. Yo decía que su apellido viene acompañado de una saga familiar de empresarios, de cónsules y de políticos. Yo me he trasladado en el tiempo hasta la época de su bisabuelo, que ya fue cónsul de Gran Bretaña y Perú, Modesto Piñeiro Bezanilla. Exacto. Había otro antes. Había otro antes que era un gallego que vino de Betanzos, que era Modesto Piñeiro Pérez,
que era un marinero que vino, voy a resumirlo en la medida que pueda, era un marinero que vino en un barco, se quedó en Santander, encontró trabajo en una consignataria, pues para llevar los sobres al correo y cosas de esas, ¿no? Un chico de los recaos. Y estuvo trabajando ahí, aprovechó las noches en aprender inglés y en aprender francés con una profesora muy famosa que había aquí, que después estuvo trabajando en Standard Eléctrica. Aprender inglés y francés, que son los dos idiomas que habla usted, ¿verdad? Exacto, eso es. Bueno, pues él lo aprendió por la noche, quitando horas al sueño, y entonces fue donde su patrón, donde su jefe en la oficina, dijo: mire usted, yo a partir de ahora, si ganaba X, ya sé más o menos francés e inglés, por lo menos para defenderme en aquellos barcos que venían de otros países, y quiero un aumento de sueldo. Y como no le concedieron un aumento de sueldo, él fundó su propia compañía, que se llama Modesto Piñeiro, como se llama ahora en la actualidad, y luego ya continuó. Su hijo era Modesto, su nieto Modesto, mi abuelo Modesto, mi padre Modesto, mi hermano Modesto, y el hijo de mi sobrino también Modesto, y así es la compañía. Un hombre que merecía la pena, ¿no? Como se hizo a sí mismo. Hablaba yo de su bisabuelo, estaba anteriormente esa figura también, su abuelo Modesto Piñeiro Riquelme, cónsul de Perú y de los Países Bajos, y su padre Modesto Piñeiro Ceballos, conocido también en Cantabria por también su trayectoria importantísima, procurador en las Cortes, diputado en el Congreso por Alianza Popular entre el 77 y el 79, y por uno de sus grandes logros, que fue conseguir la línea de ferry entre Inglaterra y la capital cántabra. Ha habido más actuaciones de su padre también importantes. Toda la saga Modesto, ¿por qué esa continuidad también en el nombre? Bueno, pues la empresa se llama Modesto Piñeiro y compañía, y una tradición que de padre a hijo, el primogénito, por decirlo así, el mayor de los hermanos, siempre se llamaba Modesto, y afortunadamente, bueno, pues esa empresa yo creo que la fundó en 1866, creo recordar, y desde entonces, bueno, pues sigue la actividad. Y una de esas, siempre actividad marítima, esencialmente importaciones, exportaciones, pero sobre todo tráfico de barcos, de buques. Hubo una época en que eran armadores y tenían barcos de cabotaje por el norte de España, sobre todo en mineral. Y una de las actividades, pues que llega hasta nuestros días afortunadamente, en la cual yo estuve trabajando varios años, es la línea de ferries con Plymouth, ¿no? Eso era algo que mi padre, yo recuerdo que decía: siempre puede tener éxito, puede tener éxito. Hubo una naviera primero que fracasó, la naviera se llamaba Naviera Aznar, con 2 barcos preciosos en Santander. La gente que nos esté viendo, sobre todo los mayores ya de mi edad, incluso algunos más jóvenes, se acordarán de aquel Monte de Toledo y Monte de Granada. Eran 2 ferries preciosos y que fracasaron. Yo creo que fracasaron porque basaron el tráfico de vehículos y de turistas más de españoles yendo al Reino Unido que no del Reino Unido viniendo a España, que es, por razones obvias, hay mucho más ingleses o británicos que vienen aquí, ¿no? Y por eso empezó esta nueva línea, la Brittany Ferries, y bueno, había una red comercial muy buena en el Reino Unido y está consolidada hasta el día de hoy. ¿La saga Modesto Piñeiro continúa con sus hijos? Yo soy Gonzalo. El Modesto Piñeiro tiene su hijo, que ya está trabajando con él, casado hace poco. Yo estoy seguro que en cuanto tenga un chaval, no me cabe ninguna duda que le llamará Modesto. Pero bueno, la familia ya va en progresión geométrica, creciendo, ¿no? Ya, yo creo que yo tengo 2 hijos y entre sobrinos otros 11, y por lo tanto ya cada uno va buscando sus derroteros. Y afortunadamente para la continuidad de Modesto Piñeiro, pues mis sobrinos están trabajando en esa empresa, ¿no? Los míos no, los míos cada uno ya ha buscado su sitio, afortunadamente acabaron sus estudios y nada tiene que ver con la política, ni las inquietudes de ellos. Afortunadamente para ellos no, hombre, tienen muchas inquietudes, pero no hasta la fecha no han querido dedicarse, cosa que me alegro. Eso sí, si algún día deciden el encontrar estos derroteros en la política, yo trataré de aconsejarles en la medida de lo posible y respetando, por supuesto, la decisión que vayan a tomar. Pero mi consejo sería que no. ¿Esos antecedentes familiares han influido en la decisión de dedicarse a la política? ¿Tener un padre, un abuelo, un bisabuelo? Porque
me imagino que muchas de las tertulias, de las charlas, las sobremesas, en las comidas se hablara de Claro. política y eso se traslada, se contagia también. Yo creo que sí, porque en la época en la transición, en el año 78 con la Constitución, siendo muy jóvenes todavía, bueno, pues ha sido una época espléndida para cómo se hizo para España, ¿no? Por eso yo cuando veo algunos de esos nuevos partidos que se crean ahora con un populismo barato y que están criticando la Constitución, hombre, sería bueno que viesen el programa de Cuéntame, por ejemplo, en televisión, o que preguntasen a los mayores el éxito que tuvo aquello, que claro, fue una transición modélica, y vuelvo un poco a esa gente que la vivió en aquella época, ¿no? Porque pasar de aquella dictadura a una democracia no solamente fue una maravilla para España, sino también fue un ejemplo a nivel internacional. Y por lo tanto se vivía mucho la política en aquella época. Yo lo viví en casa, mi padre fue diputado en las Cortes Constituyentes, con la Constitución española, fue uno de los diputados en aquella época, y al vivirse eso en casa, bueno, pues yo comencé en las nuevas generaciones y hasta aquí hemos llegado, ¿eh? ¿Cómo recuerda o cómo vivió su infancia? Muy bien, porque afortunadamente nosotros somos 5 hermanos, 4 y una niña. Siempre será una niña, aunque ya he pasado de los 50 años, no voy a decir cuántos, por cuando me vea. Entonces, siendo 5 hermanos, y luego teníamos muchos primos y muchos amigos. Entonces, yo tengo unos recuerdos espléndidos de la infancia, muy bonitos, en los antiguos agustinos que estaban en Alcázar de Toledo. Y afortunadamente muchos de esos amigos todavía nos vemos. Por ejemplo, pues en Navidades, hace unas semanas, pues hemos tenido, que tenemos todos los años, una cena de antiguos compañeros de aquel colegio, hace ni más ni menos que 40 y tantos años, ¿no? Y la seguimos haciendo todos los años, nos vemos. Por eso tengo yo un recuerdo estupendo, ¿no? En todas las épocas de la vida la gente tiene buenos y malos recuerdos, pero yo creo que el ser humano, tenemos dentro una parte que a veces algunos la quieren esconder, pero tenemos una parte tan importante de la conciencia, tan generosa, que nos hace olvidar los malos momentos y recordamos, sin embargo, los buenos momentos, ¿no? Es como ocurre cuando hacíamos la mili, que los jóvenes ahora no saben lo que era, ¿no? Pero entonces tú ahora, la gente que nos encontramos con compañeros de la mili, nunca rememoramos los malos momentos, que los había, sino que recordamos las anécdotas positivas, y entonces se pasan buenos momentos. Por eso yo tengo unos recuerdos estupendos en familia, con amigos, de los cuales, como decía, mantengo muchísimos todavía. Comentabas hace un rato que fuiste el primer presidente regional de Nuevas Generaciones, empezaste muy prontito en ese movimiento, ya sobre los 22 años comentabas. Exacto. Pero ¿cuándo fue el momento en el que dijiste: a mí esto de la política me tira, me mueve? Hombre, ya en las Nuevas Generaciones te tiraba, y íbamos a unas reuniones en Madrid en representación de Cantabria al partido, ¿no? Y éramos unos monigotes, unos chavalitos de nada, pero bueno, ahí empezaban los debates y, insisto, en esa época tan importante para España, ¿no? Luego hice labores internas del propio partido. Estuve encargado de llevar campañas electorales, que era muy bonito, organizar. Bueno, es un cargo importante. Sí, pero claro, pero en aquella época el Partido Popular, yo creo, pero yo creo que en las primeras elecciones, es que claro, si la gente no echa la vista atrás, le puede parecer extraño, pero yo creo que Alianza Popular en aquellas primeras elecciones, no sé si sacaron 11 o 12 diputados nada más, entre los cuales, bueno, pues por Cantabria salió uno que era mi padre, ¿no? Y entonces había que buscar esa estructura con los alcaldes, organizar los actos públicos, los mítines. Yo he pegado muchos carteles por la calle, íbamos con la cola y un caldero con cola y las brochas para pegar los carteles por la calle, cosa que hoy en día pues es impensable, ¿no? Como se hacen las campañas electorales. Y entonces por eso tenía mucho trabajo dentro del, estaba muy metido dentro de lo que era la organización interna. Hasta que en el 1987 por primera vez fui diputado en el Parlamento y consejero. Y entonces ya desde entonces ya pues han sido cargos públicos, que no internos del partido. ¿Tu decisión política fue por convicción propia? Sí, siempre.
Siempre porque, bueno, pues cuando empiezas con 22 años y estás dentro del partido, bueno, pues llega un momento que con más edad, pues te gusta dar el salto ya para un cargo público, ¿no? Y un cargo público que... Y ese salto en el 87, con ese cargo, diputado del Parlamento de Cantabria, aún eras muy joven, tendrías unos 28 años más o menos... En el 87, no, ya tenía 32 años, 33, eso es. 33 años. Acercándonos a la madurez, cargo importante en Cantabria al que le sucederían otros, también de gran envergadura para nuestra ciudad. ¿Un político se nace o se hace? Las dos cosas. Si no tienes vocación, es decir, la vocación es muy importante, la vocación la puedes tener dentro de ti para cualquier actividad. Tú misma puedes tener, si puedes mirar atrás, puedes pensar que algún día querías ser periodista o que es el caso de aquellos que nacen con la vocación, pero también se hace por cualquier derrotero, te puedes dedicar a otra actividad que luego te gusta de verdad. Y yo creo que con la asamblea de ambas actitudes cuando de verdad puedes tener una dedicación plena. En mi caso concreto, bueno, yo lo viví desde pequeño en casa y por eso lo tenía dentro, ¿no? Pero después, hombre, te vas haciendo constantemente. Todo el mundo, a medida que van pasando los años, pues te vas haciendo. Algunos peor, otros mejor, pero te vas haciendo. ¿Es vocacional? Sí. Pero no todos los políticos... hoy en día tienen esa vocación, o no entran en política por vocación. No, es posible que no, pero vamos a ver, es que es completamente diferente la actividad política según qué actividad política hagas. Para mí, yo he pertenecido, como bien has dicho antes, a cámaras legislativas, al Parlamento de Cantabria, entonces la Asamblea, en el Senado, y alcalde de Santander. Y, por ejemplo, para una persona que ha nacido en Santander, como es mi caso, que me casé aquí con una santanderina, que he tenido 2 hijos nacidos en Santander, que he vivido toda mi vida en Santander, salvo unas épocas que estuve trabajando temporalmente y estudiando con carácter previo en el Reino Unido, el poder estar trabajando para tu ciudad es lo más bonito que puede haber. Con muchos defectos, porque todos hemos tenido equivocaciones, y el que no las reconozca es que es un soberbio, ¿no? Todo el mundo se equivoca, yo he tenido equivocaciones también, pero sin embargo, volviendo un poco a lo que decíamos antes, las satisfacciones que te llevas por poder ayudar a la gente en cosas que pueden parecer para algunos muy importantes y que para otros pueden ser insignificantes, ¿no? Pero para mí tiene tanta valía el que una señoruca de un barrio concreto de Santander hoy en día todavía me pueda saludar por la calle, darme un par de besos y decir muchas gracias, cómo me acuerdo de usted cuando me arregló la luz de mi barrio que estábamos sin iluminación y yo tenía miedo. Pues lo mismo es eso que cuando viene gente a nivel internacional y dice que qué magnífica obra fue el saneamiento de la bahía de Santander, ¿no? Por lo tanto, esa actividad, para mí la más bonita, sin lugar a dudas, es la del ayuntamiento, la de alcalde de la ciudad. ¿Quién que le guste la política no soñó alguna vez con ser alcalde de su pueblo o de su ciudad, ¿no? Por eso para mí ha sido lo más bonito, sin lugar a dudas. También he de decir, es un tópico que es real, ¿no? Se dice que es la administración más cercana a los ciudadanos, sin lugar a dudas, pero también debo decir que es la más sacrificada, porque un alcalde es alcalde 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Un alcalde está expuesto, y además debe hacerlo así, a que un domingo a las 2 de la mañana le llamen que ha habido un incendio en no sé qué sitio, que ha habido un problema y tiene que estar allí, o debe de estar allí también, ¿no? Pero si te gusta la política, además yo no entiendo a esa gente que reniega de que le guste la política es una actividad muy noble cuando la haces con nobleza. Insisto, equivocándote en muchísimas cosas, pero el poder ayudar desde una administración a los ciudadanos es estupendo. Creo que esa es la respuesta, pero de todos los cargos que ha ocupado, ¿cuál es esa? El alcalde, ¿no? El de alcalde. Sin lugar a dudas. El que más le ha gustado, el que más ha disfrutado. Es en la que peores momentos pasas también en algunas cosas, ¿no? Pero desde luego, insisto, desde el punto de vista de vocación política y de actividad política, es la más bonita, sin lugar a dudas. Bueno, hay políticos ambiciosos que la alcaldía de un municipio o de una gran ciudad se les puede quedar pequeño y buscan ascender en esos puestos. Quizá diputado o senador suena como
a una escala superior. Nada, no tiene nada que ver. Nada, ya se lo digo yo, que no tiene nada que ver. Nada. Alcalde de un pueblo, no, insisto, no de una gran ciudad como es Santander, ¿no? Pero incluso de un pueblo de 200 habitantes, lo más bonito que puede haber. Hombre, que hay alguno que le puede gustar más una u otra actividad, perfectamente respetable, pero bonito como tal, nada, sin lugar a dudas. Entre las actuaciones que ha llevado a cabo usted en la ciudad, bueno, voy a nombrar algunas aleatoriamente. ¿Por qué me trata de usted ahora? Ya me he puesto serio. Me voy a entrar. Nos tuteamos, que me gusta más. Entre las actuaciones que has llevado a cabo, Gonzalo, recuperaste el Mercado del Este, rehabilitaste el edificio de la antigua tabacalera, construiste el Palacio de Deportes, el Palacio de Congresos, saneaste las aguas de la bahía, creaste el pulmón verde de la vaguada de las llamas, ampliaste el paseo marítimo, bueno, hay un largo etcétera, pero de todas las actuaciones que como alcalde llevaste a cabo, ¿cuáles fueron las más importantes para ti y cuáles crees que fueron las más importantes para la ciudad? Hombre, ahí faltan muchas. Sí, pero no sé, está perfectamente definido, vamos a decir, grandes obras o grandes actividades, pero hay las pequeñas obritas a mí son las que más me gustaban, el ir a hacer un pequeño parque cerca de una asociación de vecinos, en un barrio, el poder hacer pequeñas actuaciones, pero que eran muy importantes para esa gente que vivía en esa zona, es una de las más importantes. Yo tengo mucha ilusión, además tengo un gran recuerdo, voy a contar una intimidad de una reunión con Emilio Botín. Emilio Botín era una persona muy preocupada por Santander y yo creo que se empieza a hacer justicia ahora. Yo recuerdo de hace años que la gente que después le hacían la pelota y le daban unos abrazos de miedo porque ocuparon cargos públicos, pero gente que antes se manifestaban contra Emilio Botín, ¿no? Cuando ha creado una riqueza de miedo. Entonces, la Fundación Botín, por decisión de Emilio Botín, y a mí no me cabe duda que su hija Ana Patricia va a seguir haciéndolo, las inversiones que han hecho en todos los órdenes en la ciudad de Santander y en Cantabria han sido espectaculares. Lo que pasa es que no se daban a conocer en Valdecilla, en la universidad, en deportes, bueno, cantidad de actividades, ¿no? Pues bien, Emilio Botín, cada trimestre que venía a Santander, siempre le gustaba, venía al despacho y le gustaba enterarse. ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal la economía? ¿Qué tal el desempleo? Y uno de los días yo recuerdo que en una de esas entrevistas le dije, mira Emilio, tengo un proyecto en mente estupendo que me gustaría llevar adelante, pero hombre, es muy costoso. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, te lo resumo, le expliqué, mira, yo quiero hacer 10 polideportivos. Tengo los proyectos, le dije. 10 polideportivos que van a tener una doble función. Son polideportivos para ponerlos todos ellos al lado de colegios, o de institutos, o de colegios públicos, en distintos barrios de la ciudad, para que esos niños y niñas de los colegios puedan hacer actividad física, deporte, etcétera, etcétera, y luego fuera de las horas lectivas puedan dar actividad a los vecinos de la zona para hacer actividades de todo tipo. Pero le dije yo, hombre, yo puedo disponer de 1/3 de lo que cueste. Y yo creo que José Martínez y eso, como así fue el gobierno regional, si le voy con este proyecto pondría otro 1/3, pero me falta 1/3 que me gustaría que lo pusiera la Fundación Botín. Entonces hizo así y dice, ¿de cuánto estamos hablando? Creo recordar que en aquella época eran 300 y pico millones de pesetas. Y dije yo, pues yo creo que son 350 millones más o menos, tendríamos que definirlo con los proyectos. Y hace así y dice, mañana viene el gerente a firmarlo. Y en efecto, a las 9 de la mañana, en el despacho venía el gerente de la Fundación Botín y me dice, me ha dicho Emilio Botín que venga a firmar un convenio con el ayuntamiento, ¿no? Bueno, para que veas cómo somos los alcaldes también, claro, yo salí de la reunión, le tardó 10 segundos en decir que sí, diciendo, bueno, feliz porque podía llevar adelante ese proyecto de esos polideportivos que hoy están en funcionamiento en distintos barrios de la ciudad. Pero por otro lado, fíjate el egoísmo que tenemos los alcaldes por la ciudad, digo, hombre, si le hubiera pedido 500 igual me hubiera dado 500, ¿no? Entonces, es lo que me refería. Esos proyectos pequeños también, pues el ir ahora al polideportivo de Cueto, al de Numancia, al de Tetuán, a todos los polideportivos que se hicieron, pues te hace mucha ilusión y ves que han sido aprovechados. Has dicho que ha habido momentos difíciles. ¿Cuáles han sido esos momentos?
Hombre, ¿Dónde has sufrido más como alcalde? ¿En qué momento? ¿En qué etapa? No por el hecho de ser alcalde, pero sí en política en la época del terrorismo. Es cuando más he sufrido porque simultáneamente a ser alcalde yo era presidente del Partido Popular. Y era una época durísima. La naturaleza humana, como decíamos antes, a veces nos hace apartar un poco aquellos malos momentos, pero recordar aquello fue tremendo. Porque teníamos el miedo innato en que veíamos que es que todas las semanas había algún atentado contra algún cargo público, gente no quiero hacer aquí decir que solo del Partido Popular, porque por desgracia ahí no se mira o no se debe mirar si eran de un partido o de otro o una actividad u otra, ¿no? Pero lo cierto es que muchísimos compañeros del Partido Popular fueron asesinados con una bomba lapa, con un tiro en la nuca, y no se sabía. Santander también tuvo distintos atentados en aquella época y se vivía no solamente por ti, porque unos pueden ser más, no quiero decir valientes, pero sí más inconscientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la familia y los compañeros, decías, es que puede pasar en cualquier momento. Y teniendo además la responsabilidad como presidente del Partido Popular, era como una gran familia, ¿no? Entonces teníamos que hacer lo posible para que se tomasen medidas y no ocurriese lo que veíamos que estaba ocurriendo. Yo recuerdo, no lo olvidaré en mi vida, yo estaba en Ermua cuando llegó el cadáver de Miguel Ángel Blanco, con miles y miles de personas con las manos así. Esa imagen no se me va a olvidar en la vida, ¿no? Y por desgracia fui a muchos funerales de muchos compañeros, por eso fueron los peores momentos que ojalá no vuelvan nunca. ¿Recibisteis amenazas en Cantabria, los políticos? Sí, pero cuando decía antes cierta inconsciencia, lo que más te preocupaba era, tú pudiendo estar preocupado hasta un grado 2, si esas cosas trascendían, tu entorno, especialmente la familia, podía estar preocupado, y es normal hasta un grado 9 o 10, ¿no? Y por eso eso era una preocupación añadida también, ¿no? Y salían notas y estábamos en contacto con el Ministerio de Interior y decían, cuidado por esto o por lo otro, ¿no? Y eran momentos malos. Y luego hay que recordar que en Santander aquí asesinaron a policías nacionales y a gente. Todavía recuerdo, yo tenía muchísima amistad con el padre, que el pobre es normal, no lo ha superado nunca, de un chico que asesinaron en un atentado que hubo en Albericia, ¿no? Y después había esas bombas que ponían en el aeropuerto, que ponían en la calle Vargas, que ponían en el parking de correos, que ponían todas esas cosas que eran malos momentos. Pero bueno, afortunadamente yo creo que eso, si no está solucionado del todo, que pronto entreguen las armas y se olvide esa tremenda lacra, aunque está apareciendo otra por ahí, como hemos podido comprobar estos días en Francia, ¿no? Bueno, el mundo entero también conmocionado con lo que está pasando. Es que es tremendo, porque además es difícil. Todos los países europeos en alerta, España también. Sí. Es difícil porque además son gente que yo creo que están, bueno, como se dice vulgarmente, con los cables cruzados, y no es una organización dirigida desde una cabeza. Lo malo es cuando alguien quiere interpretar de motu propio y piensa que está haciendo un gran bien a no sé qué por hacer las salvajadas que están haciendo. ¿Es fanatismo, en tu opinión, religioso? ¿Solamente fanatismo religioso? No, es un fanatismo. El fanático y el loco luego busca la disculpa, o a alguno se le puede añadir que siempre ha habido gente que ahora quieren generalizar. Es decir, no se puede decir que porque estos salvajes sean de una religión u otra, no se puede criminalizar a toda una religión. Es decir, no se puede decir que porque un sacerdote católico haya hecho una pirula de todo tipo, de la que sea, toda la Iglesia católica está mal. No se puede decir que porque un musulmán loco esté haciendo esas tropelías todos son iguales. Ni se puede decir que porque un político sean corruptos, todos los políticos son iguales. Es decir, esa es la manía que tenemos siempre de generalizar. Pero por eso es más difícil luchar contra ello, porque son individualidades, aunque por desgracia pueden ser se están últimamente generalizando demasiado.
Francia no se doblega en esa lucha contra estos terroristas, en su lucha por defender la República y la libertad de expresión. Es usted, bueno, eres tú, Gonzalo, volvemos a tutearnos, eres defensor de la libertad de expresión. Absolutamente, hasta el límite, ¿eh? Es decir, el problema es que se confunde la libertad de expresión muchas veces con decir burradas, con insultos, con ataques al honor. Yo leí antes de ayer que la verdad es que es para analizar la evolución de este nuevo partido que se ha creado de Podemos. Yo leía el otro día, vas viendo la evolución de cuando decían que tenía que haber nacionalización de la banca, de la sanidad, de no sé qué, una paga es importantísima para todo el mundo y que el que prefería cobrar esa paga no tenía por qué trabajar. Y leía, por ejemplo, que a Esperanza Aguirre le habían presentado una demanda porque en un momento determinado el Iglesias había pedido la excarcelación de todos los etarras, ¿no? Y había dicho que que eran semejantes por pedir eso, y le presentaron una demanda en los tribunales, por cierto, demanda que no se pudo celebrar porque se les había olvidado ir con el carnet de identidad o alguna cosa de esas, ¿no? Falta de organización. Y claro, una vez que decían eso, luego lees que a uno de ellos ha hecho unas sátiras tremendas comparando en la famosa Tuerca, me parece que se llama, comparando al Partido Popular con los etarras, y parece ser que un juez pues le ha llamado a declarar porque no se puede comparar al Partido Popular como lo hacían ellos despreciando al partido con etarras, ¿no? Y cuando lo ha llamado a declarar, lo que exigen es libertad de expresión. Por eso quiero decir que la libertad de expresión y la libertad de opinión es sagrada, pero también hay que poner el límite. Yo, por cierto, en tantos años como hemos tenido de actividad política, a mí me han dicho de todo, ha habido, y además ahora con las nuevas redes sociales, todos esos trolls que salen por ahí, desde el anonimato, pues dicen verdaderas burradas, pero bueno... Te veo muy familiarizado con las redes sociales. Yo de los hijos aprendo mucho, y en ese caso concreto me han enseñado muchas cosas. Pero yo en tantos años no he tenido nunca he presentado ninguna demanda. No, porque a mí puede decir que les gusta más, menos, que soy más alto, más bajo, más guapo, que lo hago bien, que lo hago mal, o que soy un desastre. Me parece muy bien. Pero claro, últimamente un medio de comunicación digital, perteneciente a un destacado dirigente del PSOE, que se dice periodista, coincidiendo con los famosos papeles de Bárcenas, aparecía allí en el listado de personas un tal Piñeiro. Bueno, pues no se le ocurrió otra cosa que en portada, en primera página, decir que ese Gonzalo Piñeiro, que había entregado no sé qué dinero al Partido Popular, pues que era Gonzalo Piñeiro de Santander. Insisto, no ponía más que Piñeiro, no ponía ni iniciales, ni de dónde era, ni nada. Y claro, obviamente dije, mira, yo estas cosas ya, una cosa es que te puedan criticar y otra que te estén acusando de un delito, ¿no? Y me vi por primera vez obligado a ir a los tribunales. Afortunadamente los tribunales, ya sentencia firme, me han dado la razón, porque, o casualidad, la Audiencia Nacional ha podido comprobar y ya ha enviado al Juzgado de Santander un exhorto en el que decía que ese Piñeiro pues es un gallego, un tal Ángel Piñeiro de Galicia, y no era yo, ¿no? Y bueno, le han condenado a pagar 10.000 euros que irán íntegramente a Cáritas cuando se cobren, y a rectificar. El acto estaba ya hecho, ¿no? La campaña de desprestigio ya... Pero es normal. Sí, por eso quiero decir que la libertad de expresión, por supuesto, tiene que ser sagrada, pero hombre, lo que no puedes hacer es confundir y abusar con descalificaciones, que la propia sentencia esta lo dice. El único interés que tenían era el desprestigio personal y político, ¿no? Pero sí, libertad de expresión. Bueno, la falta de profesionalidad también, ¿no? De no contrastar informaciones, datos y... No, porque en este caso no es cuestión de contrastar información. En este caso era exclusivamente el hacer daño por el daño, porque lo dice la propia sentencia. Es decir, yo pudiera llegar a entender que un periodista, y Dios me libre meterme en ese medio, pudiera llegar a entender que un periodista, ante una noticia que le puede parecer estupenda, la publique sin más. Lo normal es que la contraste. Pero lo que no puedo entender es el decir, a ver cómo puedo buscar alguna disculpa para atacar. Y esa es la grandísima diferencia que hay entre una noticia provocando o queriendo provocar algo y otra noticia que sea por un error. Igual le pudo más el deseo de que el Piñeiro que figuraba en esos papeles fueras tú. No, y el hacer daño. Mira, yo he tenido
ha habido gente que te ha intentado hacer daño con bulos, con rumores, pero claro, es lo que llaman los juristas una prueba diabólica. Si yo digo que tú has estado ayer por la tarde en Marte, y tengo un medio de comunicación y digo, yo aseguro que has estado en Marte ayer por la tarde, ¿cómo puedes demostrar tú que no has estado en Marte? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, salvo que tengas que buscar a alguien que estabas a no sé qué hora, pero en plan genérico, sin decir ayer, digo, últimamente ha estado en Marte. Lo normal, desde mi punto de vista en periodismo, es que si yo digo que tú has estado en Marte, diga, ha estado tal día con estas pruebas. Pero no que tú tengas que probar que no has estado en Marte, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y eso es lo que se llama una prueba diabólica. Entonces, claro, cuando aparecía ese nombre y alguien decía, no, Piñeiro, ¿cómo puedo demostrar yo que no era yo? Lo normal es que alguien demuestre lo contrario, ¿no? Pero bueno, es parte del juego y, hombre, y ahí, afortunadamente el tiempo da y quita razones en muchas cosas, y cuando algunos interesadamente, y especialmente en la política, porque la política es muy sucia en muchos aspectos, el tiempo da y quita razones, y en este caso concreto, pues no la he podido quitar yo, pero la ha quitado un juez. Volviendo un poco de nuevo a Santander, ¿qué le parece la gestión que está llevando a cabo el actual alcalde de Santander, Íñigo de la Serna? Espléndida. No, yo con Íñigo, además, es que tuve la posibilidad de compartir 4 años en mi última legislatura. Íñigo era concejal y nunca había estado en esa... Sí había tenido relación, por supuesto que había trabajado con un magnífico consejero que era José Luis Gil, y en medio ambiente en el gobierno, pero nunca había tenido un cargo público electo, ¿no? Íñigo, y bueno, la evolución de Íñigo en aquellos 4 años, hasta que fue revalidada por los ciudadanos, fue una verdadera maravilla, claro, y ahora se comprueba en la gestión que ha hecho en estos 8 años. Por cierto, gestión en una época muy difícil. Gestión en una época muy difícil, porque no es lo mismo épocas con un crecimiento económico en Santander, en Cantabria y en toda España, como lo que ha habido en distintas fases, que en estas épocas que hemos pasado, que lo hemos pasado mal. Yo lo he hecho muy bien. Tiene, me consta, un prestigio a nivel nacional impresionante, no solamente por ser presidente de la Federación Española de Municipios, sino también por su valía, y vamos, yo estoy convencido que va a revalidar esa mayoría clarísimamente. Bueno, ha dicho que se iba a volver a presentar, ¿verdad? A diferencia de la noticia que nos dabas pues a finales de diciembre, en la que hacías público que dejabas la política definitivamente, ¿por qué esta decisión? Pues por lo que hemos empezado el programa, porque uno va cumpliendo años, porque yo creo que es bueno, considero que es bueno que vayan incorporándose nuevas gentes al proyecto del Partido Popular, gente joven, como entré yo, por ejemplo, como han entrado muchísimos. El propio presidente Ignacio Diego fue presidente de nuevas generaciones en el partido, y en estos momentos es presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ¿no? Y por eso, cuando llevamos muchísimos años, bueno, pues yo creo que es momento de decir que vengan esos nuevos. Y además, siendo totalmente sincero, yo creo que siempre hay excepciones, ¿eh? No voy a tratar de generalizar yo, que es precisamente lo que critico. En cualquier actividad, en el momento que llevas muchos años en una actividad, no se tiene la misma ilusión que al principio. Hay excepciones, hay gente que todo lo contrario, ¿no? Que sigue con más. Pero lo normal es que cuando llevas los 30 años en una actividad... Bueno, y la política desgasta mucho también. Sí, pero no solo el hecho de desgastar, es la propia ilusión. Y en política, cuando te dedicas a ella, tienes que tener una ilusión muy superior a muchas otras actividades, porque hay momentos muy difíciles también, ¿no? Y por eso, vamos, pues lo mismo que hice cuando fui presidente del Partido Popular, que un año antes de acabar el Congreso dije que no me volvía a presentar, lo mismo que cuando fui alcalde dije un año antes que no me volvía a presentar, y por eso ahora pues he dicho que no me vuelvo a presentar a ningún cargo político. Supongo que es una decisión meditada, la tiene tomada desde hace tiempo, aunque la haya... Muy meditada y colegiada. Colegiada donde se tiene que colegiar, esa decisión que es en la familia, además. Que ya ni te cuento cómo están de contentos, claro. Han recibido bien la noticia. No es que hayan recibido bien la noticia, que han influido en sino esa que me estaban diciendo, ¿cuándo lo vas a decir? ¿Cuándo lo vas a decir? Bueno, pues ya está, dicho. ¿Seguirás afiliado al Partido Popular? Sí.
Sí, sin lugar a dudas. Nada más he estado afiliado a Alianza Popular entonces, después se llamó Coalición Democrática y después el Partido Popular, y seguiré como un afiliado más. Y si alguien, como cuando me quiere preguntar algún detalle del pasado, etcétera, etcétera, encantado. Y si alguien me quiere pedir algún consejo, que no me gusta dar consejos, pero si me quiere pedir opinión, la daré encantado, pero sin más. Ni voy a ocupar cargos públicos, no me voy a presentar a ninguna de las elecciones, ni voy a lo que en estos momentos se conoce, que hay mucha gente que no sabe lo que es la puerta giratoria, ¿no? La puerta giratoria, para aquellos que no sepan lo que es y que han oído hablar de ello, porque yo lo dije en una entrevista reciente, tampoco hay puerta giratoria para Gonzalo Piñeiro. Quiero decir con esto que no voy a estar en ninguna sociedad pública, ni voy a estar en ningún ente público, en nada dependiendo de la administración pública. Alguno puede decir, hombre, deja esto, pero le van a dar un cargo, como estamos viendo. No quiero ninguna cosa de esas. Bueno, de profesión inicialmente eres empresario, ¿no? Fui empresario. Yo estudié ingeniero técnico agrícola, lo dejé en el último año porque empecé a trabajar en el ferry, fue una oportunidad histórica, el que teníamos que poner en marcha un nuevo ferry, y fueron, no sé, recuerdo, como 7, 8 años que estuve trabajando empezando el ferry ese, y después fundé una agencia de viajes que todavía la lleva un hermano mío, Viajes Britour. Se puede publicidad, ¿no? Sí, puedes decir. Viajes Britour, que es una agencia estupenda que la lleva mi hermano, y luego ya entré en la política. Por lo tanto, pues tuve la vocación aquella, que insisto, me quedé en el último año. Siempre me he arrepentido de no haberlo acabado, pero bueno, y después estuve en la actividad empresarial. ¿Qué va a hacer Gonzalo a partir de ahora? ¿En qué va a dedicar su tiempo libre? Queda mucho tiempo. Queda un año para las elecciones. Yo estoy convencido que lo mismo Íñigo de la Serna, Ignacio Diego y Mariano Rajoy en las próximas elecciones van a ganar las elecciones, el Partido Popular va a ganar las elecciones, porque la gente sabe reconocer que estos malos momentos, debido a la crisis económica que ha habido, se han tomado una serie de medidas que al principio no se entendían, medidas que algunos han tratado de desprestigiar, por desprestigiar además al partido político, pero afortunadamente con el tiempo, con esa frase tan sabia que es que el tiempo da y quita razones, se está comprobando que aquellas medidas están dando su efecto, y en estos momentos España pues es el país de Europa que más crece, y se está consiguiendo, aunque va a tardar todavía el bajar los datos del paro, que es lo peor que puede ocurrir en una sociedad, y ya nos olvidamos pues de aquella prima que teníamos todos y que nadie la conocía, que era la famosa prima de riesgo, ¿no? Todo el mundo hablaba de la prima de riesgo. ¿Qué es esa prima? Bueno, pues aquella prima de riesgo que estaba en 600 puntos ahora está en 110. Y España, que todo el mundo decía que, como ocurrió en Grecia, y mira qué situación tienen, que tenía que ser rescatada por la Unión Europea, pues afortunadamente con esas medidas que puso el gobierno del Partido Popular en marcha, pues no fue rescatada, y en estos momentos está como está. Y por eso la gente es muy generosa, y la gente va a saber valorar que aquellas medidas eran totalmente necesarias, porque si no hubiera sido el caos. Bueno, y por eso es necesario, y no quiero dar un mitin, sí, que sigan otros 4 años el Partido Popular, para acabar precisamente de estabilizar pues ese desastre que se encontró cuando llegó al gobierno. De todas formas, es un momento difícil para el Partido Popular, para todos los partidos políticos. La ciudadanía, yo creo que tiene esa desconfianza también por todos los casos de corrupción que han ido saliendo. Normal. Hay que pelear mucho más en la siguiente campaña, primero las municipales, después las generales. ¿Cómo ves el futuro de tu partido y qué piensas del auge de Podemos? Que yo sé que te gusta hablar de Podemos. A mí me gusta hablar de todos, pero no, yo puedo hablar de todos. Podemos hablar de como Podemos, y si quieres, podemos hablar también de aquí, de la comunidad autónoma. Vamos a ver, Podemos, yo creo que tenía una música que sonaba muy bien, sobre todo en época de crisis, sobre todo por el desprestigio que se estaba viendo por esos horribles casos y repugnantes casos de corrupción individuales de algunos políticos, y entonces ese mensaje en esa época de crisis caló muy fácil. Pero lo que decíamos antes, cuando se escuchó la música y se empezó a ver la letra, se vio que esa letra no llevaba a ninguna parte. Es decir, por ejemplo, el decir, no, es que no vamos a devolver la deuda. Óigame usted,
Es que usted se olvida de que en estos momentos en España estas autovías que tenemos, etcétera, etcétera, estas grandes inversiones se han conseguido precisamente con fondos europeos. Si usted mañana dice que no va a devolver la deuda, pues automáticamente dice, mira, corta y vámonos, ¿no? Por eso están rectificando tanto y el mensaje le están dulcificando un poco. Dicho esto, yo creo que Podemos va a tener representación parlamentaria, tanto a nivel nacional como en los distintos parlamentos autonómicos, pero están en estos momentos en esa lucha de decir, no vaya a ser que metamos la pata pronto y en las elecciones generales nos empiezan a echar en cara defectos, porque claro, en tan solo un par de meses que llevan como partido político ya se han visto casos de corrupción dentro de su partido, se ha visto que el líder de la comunidad autónoma de no sé dónde de Podemos gana más que el presidente del gobierno, Rajoy, o sea, una serie de... y luego los mensajes que están diciendo, ¿no? Pues nunca se sabe porque las cosas cambian de la noche a la mañana. Exactamente, pero yo creo que van a tener representación y es muy posible que también entren en el Parlamento es muy posible que entren en el Parlamento de Cantabria. Yo, haciendo un poco de adivino, yo creo que intentarán unirse con Izquierda Unida para aprovechar la estructura que tiene Izquierda Unida, un partido centenario, histórico en España, y por lo tanto querrán aprovecharse, aunque no utilicen la marca de Podemos, utilizarán otra marca para entrar en los parlamentos y luego decir, bueno, si sale algo mal no es Podemos, sino que era esa agrupación, ¿no? Y ocurrirá un poco lo que le ha ocurrido al Partido Socialista con el Partido Regionalista en Cantabria. Yo creo que le querrán utilizar a la Izquierda Unida y en la medida de lo posible fagocitarle, que es lo que ha hecho Miguel Ángel Revilla con el PSOE. Yo creo que el PSOE en estos momentos en Cantabria se ha dado cuenta de que esos, además algunos a mí me lo han dicho, tanto en Madrid como aquí a nivel regional, de que esos acuerdos con Miguel Ángel Revilla a lo único que ha llevado es a que poco a poco les vaya fagocitando. El PSOE en Cantabria llegó a tener 15 diputados y yo creo que hoy tienen 5, es decir, una tercera parte, ¿no? Y además por razones muy, muy sencillas, porque yo recuerdo cuando venía el señor Revilla de reunirse con aquel que decía que era su verdadero amigo y que le quería, que era el señor Zapatero, y anunciaba que iba a hacer 2 aves en Cantabria, ¿no? Y claro, el PSOE se quedaba como diciendo, hombre, pero si es el presidente del gobierno socialista. Pero bueno, venía Revilla, lo anunciaba y lo decía, y por lo tanto se apuntaba una serie de tantos. Pero luego cuando venía Zapatero y Pepe Blanco y decían, José Blanco, perdón, lo que pasa coloquialmente se llamaba Pepiño Blanco, ¿no? El ministro de Fomento, y decía, mira, no vamos a hacer ya el AVE porque no le vamos a llevar a Cantabria. Entonces, Revilla no decía nada y era la culpa de los socialistas. Por lo tanto, lo bueno para mí y lo malo para los socialistas. Bueno, yo creo que el PSOE se ha dado cuenta de que, bueno, que lo que ha ocurrido en esos 8 años que ha tenido con el Partido Regionalista, y a pesar de ello, insisto en que yo estoy convencido que entre el PSOE y el Partido Regionalista no van a tener votos suficientes para tener mayoría entre los dos. Cosa que le va a alegrar al señor Revilla. Y le va a alegrar porque el señor Revilla, yo estoy convencido que no quiere ser presidente de Cantabria. Absolutamente convencido que no quiere ser presidente de Cantabria. Tiene que presentarse a estas elecciones porque tiene detrás una serie de cargos públicos, algunos que llevan decenas de años, y tiene detrás una serie de militantes que le dicen, mira, Miguel Ángel, si tú te vas, el Partido Regionalista va a perder un porcentaje altísimo, porque ese partido está hecho a imagen y semejanza del señor Revilla, que desde que se fundó él ha sido el secretario general, contrariamente a los otros partidos, pues ha habido 5, 6 o 7 secretarios generales o presidentes, ¿no? ¿Cuál crees, Gonzalo, que es el verdadero propósito de Revilla? No, Revilla en estos momentos, yo intuyo, y es una opinión muy personal, que se presenta precisamente por eso, pero que no quiere ser presidente, pero además no quiere ser presidente por algo también que es muy lógico, y además no es criticable, es una opinión nada más. Revilla está ganando cientos de miles de euros. Cientos de miles de euros son los libros. Es decir, un normal ha vendido, creo que el primero, no sé si vendió 250.000 ejemplares, según se hizo público, por lo tanto no hay más que saber los derechos que tiene el escritor de cada libro por cada uno de ellos. Y entonces, claro, si Revilla vuelve a ser presidente,
el ir a estos canales de televisión y el ir a dar esas conferencias que da por ahí, y las ventas de estos libros, etcétera, etcétera, no puede ser igual siendo presidente de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, mi opinión muy personal, y que además estoy convencido, es que no quiere ser presidente, pero que se ha visto obligado a presentarse. Nos queda poco tiempo, yo quisiera apurar los últimos minutos con una serie de preguntas que me gustaría que respondiera de manera un poco breve. ¿Se arrepiente de algo? De muchas cosas, pero de esas cosas se aprende. Y por lo tanto es más positivo el aprender de esos errores que no arrepentirse de los mismos. Pon un ejemplo de alguna de esas cosas que se No, de algunas iniciativas que se pusieron en marcha y que se hubieran puesto, visto lo visto, se podían haber hecho de otra manera. ¿Hay algo que le quedó por hacer en Santander como alcalde? Muchas cosas. Las ciudades no se acaban nunca. Nunca se acabarán. Nunca en la vida. Porque van evolucionando los tiempos y, por ejemplo, pues esas nuevas tecnologías que ha puesto en estos momentos en marcha, por ejemplo, junto con otras magníficas iniciativas que ha puesto Íñigo de la Serna en marcha, bueno, pues hace 8, 10, 12 años eran impensables, ¿no? Por eso las ciudades nunca están acabadas. ¿Qué le gustaría ver que de momento no tenemos en nuestra ciudad? ¿Algo en concreto? No, porque hay que ser realista también. Es decir, no es un sueño, no es un sueño. Yo creo que el ver la evolución de la propia ciudad, yo creo que es muy, muy positivo. Y a la gente además le gusta el verlo poco a poco, cómo se va haciendo la ciudad, ¿no? Cuando acabe la legislatura y deje el cargo, ¿qué planes tiene? ¿A qué se va a dedicar? De momentos, hacer planes a más de un año vista, tal como están los tiempos, es muy precipitado. Bueno, pero algo sabrán que dedicar al tiempo, Desde alguna luego, afición, eso, algún hobby, la familia. Por supuesto, hacer cosas que la política más no le tiempo permitía. a la familia, poder viajar un poco más y esas aficiones. ¿Y esa afición marinera que usted siempre, ha trasladado? Siempre, marinera y pescadora. Pues sí, desde pequeño, también de familia. Mi abuelo era un gran pescador y mi padre, y tanto en el río como en la mar. Pues tenía esa afición y siempre que puedo me escapaba. Me decía ayer mismo un amigo mío que había leído que dejaba la política, dice, pues hay muchos que están preocupados. Yo no sé por qué se puede preocupar tanto en eso. Y me dice, no, si me estoy refiriendo a los maganos, a las lubinas, a los bonitos, etcétera, etcétera, porque vas a tener, permítaseme la broma, más tiempo para poder ir a pescar, ¿no? Pero sí, un poco más a la familia y alguna cosa haremos, yo creo. ¿Cuál es tu lugar favorito de Santander? Puerto Chico y el barrio pesquero. Desde Puerto Chico hasta el barrio pesquero. Y sé que no es políticamente correcto, porque alguno puede decir, hombre, ¿y por qué no? Siempre me ha gustado, y sobre todo me ha gustado muchísimo la gente de la mar, y la gente, yo tengo muchas tertulias y además siempre se aprende de ellos, de gente jubilada de la mar y gente que te pueden transmitir sus experiencias y que parece que no, pero que te dan unos consejos impresionantes. A mí siempre me ha gustado, yo creo que parte del éxito que tuvimos, y no quiero hacerlo en primera persona singular, en el ayuntamiento, que supuso que cada legislatura íbamos incrementando el número de votos, íbamos teniendo mejor resultado, fue precisamente por estar rodeado de gente de los mejores. Pero los mejores no son solo los ingenieros de telecomunicaciones, los mejores en cada actividad. Y entonces la gente hay que valorarla por la actividad que hace, y si lo hace bien, con ganas, con ilusión y con generosidad. Y por eso el éxito que hemos tenido en el Ayuntamiento de Santander ha sido precisamente porque está rodeado siempre de los mejores, que no quiere decir que los mejores, insisto, sean fenómenos de la naturaleza, ¿no? Rapidísimamente, recomiéndame un lugar para ir a comer. ¿Para ir a comer? Sí. En Santander es que no hace falta ni recomendarlo. En cualquiera de los sitios que vayas se come de maravilla, todos ellos. Y además está creciendo muchísimo en la gastronomía de Santander y de Cantabria, que era la gran olvidada, y sin embargo tenemos la mejor materia prima en todos los aspectos. Eso lo decía el difunto, un buen periodista, Manolo Martín Ferrán, decía, Cantabria tiene la mejor materia prima en gastronomía de España y no lo sabéis aprovechar bien. ¿Qué detestas y qué admiras de la gente? Detesto la hipocresía. El que te dé un abrazo y sabes que cuando te estás dando la vuelta dices, joder, mira ¿no? Eso lo detesto horriblemente, los hipócritas.
y valoro mucho la generosidad. La generosidad que no solamente es la económica, que también. La generosidad, que una persona puede ayudar a otro, y lo que yo, que soy católico, se decía que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. ¿Qué es lo que jamás perdonarías? Yo perdonaría casi todo. Incluso aquellos que han querido hacer daño personal con mentiras, con falsedades, con bulos y con escritos, tratando de desprestigiar, hasta eso lo perdonaría. ¿Qué te falta por hacer? Por hacer, seguir cumpliendo años. Y otra entrevista en Sin Acritud, cuando definitivamente dejé la política del todo. Pues nada, estaremos encantados de tenerte de nuevo con nosotros en esta casa, en Telebahía. Ha sido un placer tenerte, que nos acompañaras y nos dedicaras estos minutos, Gonzalo. El placer ha sido mío, lo he pasado muy bien, muchas gracias. Emplazamos, para más adelante. Encantado, os lo recuerdo. Gracias. Gracias. Nos vamos, volvemos la semana que viene con algún personaje de interés de nuestra comunidad. Aquí estaremos de nuevo, ya saben, como cada domingo a partir de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Universidad Europea del Atlántico les ha ofrecido este programa.